Buenas noches. Ya estamos por cerrar este ciclo del tiempo de confiar en el Señor. Y qué bueno que nosotros pudiéramos alabarle al Señor en todo tiempo. Mucha gente lo que ha hecho es renegar de su situación. Mucha gente lo que ha hecho es quejarse de lo que está viviendo. Otra gente lo que ha hecho es preguntarle a Dios por qué a ellos, por qué a mí me sucede, por qué si yo oro, yo estoy pendiente, yo escucho prédicas, escucho música cristiana y tantas otras cosas, ¿por qué me sucede esto a mí? Y a veces sentimos la soledad, a veces sentimos que como que abandonados del Señor. Y deberíamos mirar el Salmo 28, porque en el Salmo 28 David, a pesar de que está pidiendo respuestas, a pesar de que está orando, porque necesita respuesta del Señor, también nos enseña que en medio de esa oración se puede alabar, esperando la respuesta del Señor. Y hablando con un señor me decía, pastor, yo no puedo entender cómo ustedes le dicen a su gente que cante en medio de las situaciones. Si uno muchas veces no puede tener ni siquiera paz en esos momentos, ¿cómo pretenden que uno cante? Y este hombre me puso a pensar y yo le decía, mira, si en un momento dado tú empiezas a cantar, vas a tener una actitud diferente. Y vas a empezar a sentir algo diferente en tu corazón. Por eso es importante ver no solo lo que nos dice la palabra, sino esa palabra llevarla a nuestra realidad. Y entonces, por ejemplo, aquí David nos está diciendo, oiga, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Y aquí ya está hablando en pasado, confió, pero es un pasado presente, es de ir viviendo el momento, es de tener esa confianza, de tomarse de la palabra, de caminar del Señor. ¿En qué momento? En el momento de aflicción. Cada uno tenemos nuestro momento de aflicción. Alguien me decía, en esta semana me decía, pastor, yo escuché su testimonio y no pensé que usted hubiera pasado por todas estas. Y yo le decía, le dije, yo únicamente conté algo de todo lo que me pasó. Dijo, pastor, y fue muy duro ese tiempo. Le dije, uno no sabe qué es más duro, si lo que uno está viviendo, lo que sufren los que lo están viendo a uno, de la impotencia de no poder hacer nada, si uno de querer y en su afán hacer las cosas. Entonces, miren, qué hermoso que en esos momentos, así como lo decía yo en ese testimonio, y lo puedo decir hoy, tomarnos de la mano del Señor, entender que el Señor es nuestra fortaleza, que Él es el que nos levanta, Él es nuestro escudo en todo momento. Y si nosotros empezamos a entender eso y empezamos a cantarle al Señor, pues el Señor va a hacer que nuestro corazón sea diferente. Y con esta persona que estaba hablando me decía, pero pastor, ¿qué tiene que ver el canto? Si igual mi situación sigue siendo la misma. Y yo le decía, mira, a veces nos encerramos en la situación y es tanto el encierro de nosotros que nos nublamos, se nubla nuestra vista y pues no podemos ver más allá. Pero si tú empiezas a cantar y a alabar y a darle gracias al Señor, pues qué hermoso, porque es que ya le estás dando gracias de antemano a esa respuesta que tú necesitas. Y tu corazón va a sentir algo diferente. Esa angustia que vienes sintiendo
va a ser diferente. En un momento dado que yo estaba en esa situación, mi hija me dijo, papi, oremos, vamos a orarle al Señor. Y oramos al Señor. Y mi esposa dijo, vamos a escuchar alabanza. Y empezamos a escuchar alabanza y me colocó algunas que a mí me fascinan, porque también uno tiene que ser sincero, toda la alabanza está para el Señor, pero hay unas que le llegan más al corazón que otras. Y empezamos a alabar y estuvimos un rato delicioso y la mente dejó de estarse concentrando en lo que molestaba, en lo que dolía, en lo que no podía hacer, y empezó a cambiar la situación. Porque no podemos decir, no, es que lo mío fue diferente. No, un dolor es un dolor, para unos y para otros, a todos nos duele. Lo que cambia en nosotros es la actitud que podemos tener. A mí me sucedió, no había podido dormir. Y en esa mañana estaba que no podía del dolor. Y de pronto el dolor no se fue, que era lo que yo le explicaba a este señor. Yo le decía, mire, en un momento dado, no puedo decir que el dolor se fue, pero fue un dolor diferente, ya no fue un dolor de no poder, un dolor de angustia, sino fue un dolor que se pudo sobrellevar. Y a veces nos acostumbramos de que me duele una pasta, me duele un analgésico, me duele, y hay gente que ya se toma la pasta por si le va a doler. Mientras que aquí nos estamos tomando del Señor. Y yo puedo decirlo, por ejemplo, en mi caso, dolía menos. Era tolerable el dolor, porque ya no estaba concentrado. Y a veces lo que hacemos es concentrarnos en la situación, y si es problema financiero, si es problema de salud, si es problema de crisis familiar, empezamos a darle tantas vueltas y llegamos a empezar a razonar cada punto. Y eso nos va desviando del Señor y nos va metiendo más en ese círculo del problema. Y entonces, David, a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de lo que estaba caminando en esos momentos, él empieza a ser agradecido con el Señor. Bendito sea Dios que oyó la voz de mis ruegos, Dios de mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, con mi canto lo alabaré. Pero Dios es la fortaleza de su pueblo, es el refugio salvador de su vida. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréalos y susténtalos para siempre. Entonces mire cómo va el reconocimiento en ese agradecimiento de David. No solo pide para él, aunque él era el que estaba angustiado, sino está pidiendo para todos. Y es algo que debemos aprender. Nosotros a veces nos encerramos, es que el problema es mío. No, debemos también compartir con los demás, orar con los demás, orar por los demás y pedir por todos, porque muchos pueden estar pasando una situación de pronto no igual, pero sí similar. De pronto tu situación es peor o más leve de lo de otras personas, pero oramos al Señor por todos aquellos que están sufriendo. Y nos podemos refugiar como siervos del Señor, como hijos del Señor, ahí refugiarnos en el Señor. Y la alabanza va a hacer que nuestro corazón se llene de amor, de ese amor de su Hijo. Y en medio de la alabanza podemos decirle al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo cambie. Y a veces no nos cambia la situación, pero nos va cambiando a nosotros para tener una actitud diferente. Y esas son de las cosas que debemos ir mirando en nuestro caminar diario, en nuestra situación, que a pesar de lo que estemos viviendo, podemos tomarnos de la mano del Señor, podemos alabar al Señor. Cuando tú alabas al Señor, no solo lo haces con tu boca, sino que empiezas a hacerlo con tu mente. Y si tu boca y tu mente están unidos, pues entonces el corazón se va llenando de canto
y entonces ya van a estar los tres unidos y tus emociones, tus sentimientos van a empezar a ser diferentes. Y vas a tener una respuesta diferente. Y vas a empezar a ver diferente. Y si cambia nuestra óptica, pues va a ver la situación de otra forma. Ya no va a ser ese problema gigantesco que teníamos, que nos estaba absorbiendo, que nos estaba pisando, sino nos va a pasar lo que dice la palabra, que todos nuestros problemas van a estar a nuestros pies. Y vamos a empezar a verlo diferente. Y qué rico cuando uno pueda decir, Señor, gracias Padre amado, porque este problema ya no es mío, también es tuyo. Y entonces ya empezamos a compartirle al Señor los problemas. Y hasta para las depresiones también. Hablaba con alguien y me decía, pastor, yo me estoy sintiendo así como mal, y entonces yo empiezo a poner alabanzas y empiezo a cantar y empiezo a adorar al Señor y tomo la palabra y la voy leyendo para que me pase esa angustia, ese desasosiego. Entonces miren cómo con la palabra nos puede guiar a ser personas diferentes, a caminar diferente en tiempo de crisis. Muchos están diciendo que la crisis ya se acabó. No. O sea, algunos hemos superado la crisis, otros no las hemos superado, pero ahí está. En algunos lugares del país estamos con el susto de que ¿qué va a pasar? ¿Van a cerrar? ¿No van a cerrar? Y si cierran afecta a la economía, y si se afecta a la economía me afecta al bolsillo, y si me afecta al bolsillo se afecta a la familia, y todo se vuelve un círculo. Por eso, tú y yo que somos diferentes en el Señor, pues tomémonos de la palabra del Señor, alabémosle al Señor y que sea el propósito del Señor. Todo esto el Señor lo ha permitido para un propósito hermoso. Yo soy de los pastores que sigo diciendo, están saliendo dos grupos, el que está con el Señor y el que nunca ha estado con el Señor. Y escuchaba esta mañana un pastor que decía muy claramente, decía, mire, todo este tiempo sirvió para saber exactamente qué teníamos en nuestro corazón. Muchos que asistían a la iglesia, muchos que iban muy puntualmente los domingos, se dieron cuenta que su fe flaqueó, que esa fe que creían tener no estaba tan aferrada al Señor, y entonces flaqueó todo este tiempo. Muchos les ha servido porque ya no tenían que madrugar a la iglesia, ya no tenían que ir, si podían ver las prédicas delicioso, y si se cansaban apagaban o cambiaban de canal. Y alguien me decía, pastor, pues es que pues yo estaba viendo su enseñanza y de pronto, no, que la carrera, pues yo me cambié la carrera y vi la etapa y qué rico, y bueno, cada uno tiene su corazón, su actitud y su proceder en Dios. Y a veces le dicen a uno como si uno se fuera a sentir bien, mal, o no. Cada uno tiene que examinar su corazón, porque eso también nos sirvió en todo este tiempo. Algunos se metieron en su conformismo, y entonces vimos todo lo que comentaron en las redes sociales. Entonces la gente salía con vestido, con corbata, saco de paño, sin pantalón, pero estaba bien presentado. Muchos entonces creían que no estaba la cámara activada, y entonces estaban en pijama o en paños menores que llaman, y entonces vimos todas esas cositas y vimos todo lo que sucedió en nuestra comodidad. Porque también hubo mucha gente que se quedó en la comodidad. Mucha gente ha dicho, pastor, las iglesias se están abriendo, pero es que yo prefiero quedarme en mi casa. Y créanme, es respetable la posición de cada uno. Otros anhelamos estar congregados, otros anhelamos estar reunidos como familia y poder alabar al Señor, poder orar todos juntos, poder saber que están bien. En una llamada uno le dicen que está bien y de pronto uno no sabe la procesión que va. Pueden estar sufriendo de alguna cosa y tantas otras cosas. Aquí podríamos hablar de tantas otras cosas. Por eso cada uno de nosotros podemos tomar la palabra
y ella nos va a ayudar para momentos precisos. Ayer, hoy y todo este tiempo hemos venido tomando esa palabra de confianza, porque ese es un tiempo para confiar en el Señor. Y en esa confianza, pues entonces tenemos que aprender a alabar al Señor, a cantarle cánticos nuevos. Cuando yo estaba empezando en la vida cristiana, tuve una maestra y lo que ella me enseñaba era, oiga, ustedes pídanle al Señor y de ahí en adelante agradezcanle. Y en alguna oportunidad yo le pregunté por qué, me decía, mire, si la fe es lo que no se ve, usted tiene que empezar a verlo con los ojos espirituales. ¿Y usted qué agradece? Lo que ve, lo que ya tiene. Y si usted ya lo ganó en el campo espiritual, pues entonces agradézcalo para que venga al campo físico. Y esa enseñanza es genial. Ella nos decía, mire, ustedes que hasta ahora están estudiando, entonces si ustedes necesitan un computador, cojan, recorten un computador y pónganlo al frente y denle gracias al Señor por el computador y empiecen a darle gracias al Señor por ese computador, qué hermoso computador que me diste, gracias Señor. Y ustedes lo van a volver realidad. Y era la forma de enseñar de esa profe, y hoy en día le agradezco a ella porque ¿qué estaba haciendo? Cultivando la fe en nosotros, por medio de esa constancia. Si usted en lugar de quejarse todos los días, vaya a agradecer al Señor por lo que tiene y por lo que le está llegando y por todo lo que le va a dar el Señor, va a tener un corazón agradecido y va a empezar a sintonizar su corazón con Dios. Por eso qué rico durante todo este tiempo lo que hemos podido hacer. Qué rico durante todo este tiempo lo que el Señor nos ha permitido hacer. Cada pastor ha tenido su iniciativa para comunicarse con su iglesia. Muchos hemos estado preocupados de enseñar la palabra del Señor. Y eso es lo que hacemos. Y a veces miramos a nuestro alrededor y qué rico que todos pudiéramos cantar y qué rico que pudiéramos unir las voces. Qué hermoso. ¿Y por qué lo digo de cantar al Señor? Porque lo vi en el conjunto residencial donde yo vivo. Una persona le dio por cantar y ya salió a la ventana, cantó y ya todos empezaron a mirar y qué rico, y se empezó a esparcir la melodía y ya entonces qué delicioso. Después lo vi con un amigo que él en su conjunto también empezó a hacer conciertos. Él empezó con su conjunto y después transmitía los conciertos y asistía a ver los conciertos por internet y genial, y eran tiempos para poder ayudar a la gente a sobrellevar todo la angustia que estaba viviendo. ¿Y por qué no aprendemos de todo ello? ¿Y por qué no lo empezamos a aplicar en nuestras casas? ¿Y por qué no lo aplicamos en nuestras familias? Podemos reunir virtualmente y de pronto cantar, alabar, dar gracias al Señor. Tenemos tanto que agradecer. Por eso hoy te invito realmente a que empecemos a alabar al Señor. Empecemos a tener esos tiempos con el Señor. Empecemos a cantarle al Señor. Yo tengo un recuerdo muy maravilloso. Yo siempre escuchaba a mi madre cantar. Ella estaba cocinando, ella estaba lavando, ella estaba haciendo sus quehaceros y empezaba a cantar. Y yo buscaba en las emisoras la melodía y no la encontraba por ningún lado. Y un día, escuchando a mi madre, yo le dije a mi tía, tía, yo estoy buscando lo que mi mamá canta, pero es que yo no sé qué es. Dijo, esos son los salmos. Y ponle atención. Y ella está cantando salmos. Y yo decía, bueno, qué rico, ¿dónde encuentro esos salmos? Búscalos en la Biblia. ¿Y yo cómo hago para buscarlos? Y entonces empezaba, imagínense, en ese momento todavía el internet no estaba tan como hoy. Entonces imagínense uno en la Biblia buscando de salmo a salmo las frases. Pero qué rico que cuando yo pude hacerlo, empecé a consultar
y empecé a ver que eran salmos, y los salmos como los cantaba mi madre, y por eso cada que yo alabo al Señor me viene a la mente ese recuerdo, y es como si estuviera escuchando a mi madre cantar, porque era una mujer que alababa al Señor. Por eso hoy, qué rico que tú y yo podamos alabar al Señor, para que podamos ver las circunstancias diferentes, para que podamos tener esa comunión con el Señor en todo momento y en todo instante. Hoy en día los jóvenes se la pasan escuchando música, algunos escuchando alabanzas, qué rico, van con el Señor, con un corazón diferente, con una actitud diferente. Necesitamos una sociedad diferente en este tiempo, y tú y yo tenemos que ser respuesta para el Señor. Por eso, ahí donde estás, a pesar de la situación, a pesar de las preocupaciones, a pesar de todo ello, orémosle al Señor. Tomémonos de la mano del Señor y démosle gracias al Señor. Papito Dios, hoy Padre misericordioso vengo a darte gracias, Señor, por todos mis hermanos, Padre misericordioso. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor Padre amado, pero yo te doy gracias desde ya porque sé, Padre misericordioso, que tú estás preocupado por cada uno de nosotros, por cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Papito Dios, perdónanos si salimos a cuestionar, a preguntar, a averiguar el por qué. Muchas veces no preguntamos el para qué. Pero desde ya, Señor, te damos gracias, Padre misericordioso. Primero, por nuestra familia, Señor, porque tú nos has cuidado, nos has guardado, Señor, durante todo este tiempo. Pero también, Señor, por cada situación, Padre misericordioso, porque hoy tenemos que decir, Padre amado, que la dificultad nos ha hecho crecer en ti, Padre misericordioso, porque nos ha llevado a buscarte más intensamente, a estar en comunicación contigo, a buscar respuestas en tu palabra y a poder entender, Señor, nuestro caminar en ti. Que tú nos has llamado a un propósito, Señor, y que todos y cada uno cumpliremos el propósito en ti, Padre misericordioso. Padre bueno, también, Señor, por todos aquellos amigos, conocidos, hermanos en la fe, Señor, que durante todo este tiempo nos han acompañado, Señor, que han estado, Padre misericordioso. Papito Dios, y cómo no darte gracias por todos aquellos, Señor, que hemos venido predicando tu palabra, Señor, que hemos venido preocupados, Señor, en poder, Señor, demostrar ese amor que tú nos das en compartir la palabra. Pero también gracias, Señor, por esos corazones que vienen, escuchan, por los que de pronto escuchan y pasan, Señor, por aquellos que escucharon, Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que la palabra nunca vuelve vacía, sino cumple su propósito. Papito Dios, gracias por aquellos que nos han escrito, Señor, porque eso significa que podemos servir. Gracias por aquellos, Señor, que comentan, Señor Padre misericordioso, nuestras publicaciones, nuestro trabajo diario, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por aquellos que miran, Señor, lo que nosotros publicamos en nuestros muros, Padre bondadoso, porque muchos han encontrado algo que les gusta, algo que les llama la atención o respuesta a lo que están sintiendo. Por eso, Padre misericordioso, hoy, Padre amado, desde aquí bendecimos, Señor Padre Santo, a todos aquellos que están viendo, a los que lo van a ver, a sus familias, Señor, directas y extensivas. Que cada uno tenga ese corazón, Señor, para alabarte y glorificarte, Padre amado, para dar gracias, Señor Padre misericordioso, y para decirte desde el fondo de nuestro corazón, gracias, porque hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has cuidado, y sabemos, Señor, que de aquí en adelante tu bendición estará con nosotros, el amor de tu Hijo nos llenará, y la guía y protección del Espíritu Santo será renovando nuestro caminar diario, en todo momento y en todo instante, para gloria y alabanza tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá.
Un abrazo, muchas bendiciones y mañana vamos a cerrar este ciclo de ese tiempo de confianza en el Señor, porque estos son tiempos para confiar en el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, confiamos plenamente en el Señor, porque para los hijos de Dios todo obra para bien. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos han mandado recomendaciones, los que nos han puesto o nos han preguntado en el WhatsApp. Ahí tienen nuestro WhatsApp. Los invitamos a visitar nuestra página web, sugloriaenmibogotá.org. En ellos encuentras también diariamente palabra del Señor, ahí está el devocional, ahí están las enseñanzas, ahí está todo lo referente a nosotros. Si te quieres contactar con nosotros también, ahí hay un formulario de contacto. Y lo único que podemos decir con todo amor es gracias por dejarnos servir, gracias por estar cada día y permitirnos llegar, porque es otra forma de ser iglesia, es una iglesia diferente. Pero no dejemos de congregarnos como tienen algunos por costumbre, porque es en esa reunión de los santos donde el Señor nos bendice, donde el Señor nos guía, donde el Señor nos da tantas cosas. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Adelante de la mano del Señor. Buenas noches. El Señor nos continúe bendiciendo. Y vamos a cantar, vamos a alabar y vamos a tener un corazón adorador para el Señor. Buenas noches.